Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarme en este nuevo video de química que va a tratar sobre las mezclas. Una mezcla es lo que resulta de combinar dos o más sustancias donde ninguna pierde sus propiedades y características. A diferencia de las sustancias puras, las mezclas están constituidas por varios componentes combinados físicamente, es decir, sin involucrar reacciones químicas entre ellos. Al combinar las sustancias no se presenta absorción ni liberación de energía. Las mezclas pueden separarse en sus componentes individuales empleando distintos métodos de separación físicos que dependen del tipo de mezcla. Estos procedimientos físicos pueden ser variación de temperatura o variación de la presión. Recordemos que al separar las sustancias que componen una mezcla, cada una de ellas conserva sus propiedades. Un ejemplo típico es el agua con sal. Para separarlas, aumentamos la temperatura y ambas conservan sus propiedades. Tenemos dos tipos de clasificaciones de mezclas. Uno de ellos es la clasificación de mezclas por su aspecto. En este sentido, las mezclas se pueden clasificar en mezclas homogéneas. Son aquellas en las que los componentes de la mezcla no pueden distinguirse a simple vista, aunque puedan separarse mediante ciertos procedimientos físicos. Por ejemplo, el agua con sal, el cemento, la sangre, el agua con alcohol, el café, la pintura, etcétera. El otro tipo de mezclas por su aspecto son las mezclas heterogéneas, que son aquellas en las que los componentes de la mezcla son fácilmente distinguibles el uno del otro y por ende mucho más sencillos de separar mediante procedimientos mecánicos o físicos. Por ejemplo, la grava, el confeti, el agua y el aceite, una ensalada de frutas, leche con cereal, etcétera. Observemos los siguientes ejemplos de mezcla heterogénea y homogénea. En la mezcla heterogénea tenemos tierra más agua y ya hecha la mezcla podemos ver los dos componentes fácilmente distinguibles. En cambio, en la mezcla homogénea tenemos azúcar más agua y ya una vez que se realiza la mezcla no podemos distinguir el azúcar en el agua. El otro tipo de clasificación de mezclas es por el tamaño de sus partículas. Dentro de las homogéneas tenemos disoluciones y en las heterogéneas tenemos coloides y suspensiones. Una solución química es la mezcla homogénea de una o más sustancias disueltas en otra sustancia en mayor proporción. Una solución química está compuesta por soluto y solvente. El soluto es la sustancia que se disuelve y el solvente la que lo disuelve. Las soluciones químicas pueden presentar los tres estados de la materia: sólida, líquida y gaseosa. A su vez, sus solutos y sus solventes también pueden presentar esos tres estados. Veamos algunos ejemplos. La mezcla del alcohol con el agua es una solución líquida de soluto y solvente líquido. El aire está compuesto de nitrógeno, oxígeno y otros gases, resultando una mezcla gaseosa. Por otra parte, las amalgamas de un soluto sólido, como el oro,
con un solvente líquido como el mercurio dan una solución sólida. Tipos de soluciones químicas. Los tipos de soluciones químicas se dividen en grado de solubilidad del soluto en el solvente, llamadas también disoluciones. Las disoluciones pueden ser diluidas, concentradas o saturadas. Las soluciones diluidas presentan un bajo porcentaje de soluto en relación con el solvente. Las soluciones concentradas tienen un gran porcentaje de soluto en el solvente. Y finalmente, las soluciones saturadas son aquellas que no admiten más soluto en el disolvente. Los coloides son mezclas no homogéneas compuestas por una fase dispersa, que casi siempre es un sólido con partículas muy pequeñas, y una fase dispersante o continua, que por lo general es líquida o gaseosa. Por ejemplo, crema de leche, pintura, al látex, gelatina, las nubes, la niebla. Otras características de los coloides son que la fase dispersa está en menor cantidad y la fase dispersante presenta mayor cantidad. También presentan el efecto Tyndall, que significa que reflejan la luz, y además los coloides no se sedimentan. En química, una suspensión es un tipo de mezcla heterogénea formada por una o más sustancias en estado sólido que se dispersan en una sustancia en estado líquido o gaseoso. Por ejemplo, jugo de naranja, ya que la pulpa flota y no se integra al medio líquido. Otro ejemplo son los medicamentos en polvo. El nombre suspensión proviene del hecho de que las partículas quedan suspendidas, es decir, que el sólido no llega a disolverse en el líquido, incluso si se trata de partículas sólidas microscópicas. Todas las suspensiones, entonces, están conformadas por una fase dispersa, que es la fase sólida. Consiste en partículas sólidas finas que son insolubles en el líquido o fase dispersante. Y también por una fase dispersante, que es la fase líquida, también llamada continua o externa. Consiste en un líquido de carácter acuoso o graso. Las suspensiones son en su mayoría poco estables. Esto se debe a que las partículas sólidas pueden distribuirse de manera homogénea en la fase continua sin aglutinarse ni sedimentar, solo durante un tiempo determinado. Por otro lado, las suspensiones pueden parecer inseparables, pero dado el tiempo suficiente, es posible decantar ambas fases y permitir que los sólidos se asienten. Además, pueden separarse por completo solo por métodos específicos de filtración o centrifugación. Las emulsiones y suspensiones son, en cierto modo, similares. Las primeras se tratan también de mezclas heterogéneas de fases que no se compenetran al 100%, pero en este caso son ambas líquidas, o sea, una emulsión que es una mezcla heterogénea de líquidos inmiscibles. Espero que les haya servido esta información. Gracias. Nos vemos en el siguiente video.